sino en Rosario. Un hombre que fue asaltado, un joven de 25 años que fue asaltado y que después persiguió y atropelló y mató con su camioneta a dos de los motochorros. Estamos con Florencia Arieto, que vino, muchas gracias por venir, abogada penalista, especialista en seguridad. Y la pregunta es, ¿cómo evitar la ley de la selva o cómo evitar la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, el impartir justicia por mano propia? Bueno, a mí me parece que lo principal es poner a la víctima en el centro. En este caso, en todo caso, habrá exceso en la legítima defensa de la víctima. ¿Y por qué digo que hay exceso en la legítima defensa que está en el artículo 35? O sea, que se le va a aplicar una pena, pero la pena de un homicidio culposo, digamos, que es mucho menor que un homicidio doloso. Porque estoy segura que ese chico que fue víctima de delito no quiso matar. Entonces, digo, no, lo que te quiero decir es, el fiscal lo tiene detenido e imputado por doble homicidio. Yo leí un tuit tuyo que si fuese exceso de legítima defensa no debería estar detenido. Tendría que estar excarcelado, porque es un delito que tiene una pena muchísimo menor. Pero aparte permitiría explicar, lo dice la jurisprudencia también. O sea, lo que se pierde con esta aplicación ideológica de la ley penal, primero se aumenta la violencia por mano propia, porque la gente siente que siempre la víctima es la culpable, entonces se siente desamparada, acorralada, por un lado. O sea, que lo que quieren evitar supuestamente, que es que la gente tome justicia por mano propia, la termina potenciando, como vimos antes en Recoleta y demás. Claro. Lo que hay que hacer es tener en cuenta que la víctima acá es el chico de 25 años robado en la camioneta. Él es la víctima. Él sufrió una agresión ilegítima con armas. Que si no hubiese sucedido, no hubiese pasado lo otro. Exactamente. Y aparte tenían armas, ambos motochorros. Sí. Lo que significa es que la camioneta que se convierte en un arma es proporcional al arma de fuego. Porque si él, cuando los está persiguiendo, se da vuelta a uno y le dispara, es posible que lo mate. Entonces lo que digo es, no es que persiguió, se fue a su casa, se tomó un vaso de agua y salió a perseguirlos, o a sabiendas que estaban desarmados y neutralizados, le pegó un piedrazo en la cabeza, digo, porque obviamente el análisis de la legítima defensa habla de evitar, o sea, que la reacción sea lo menos lesiva posible dentro de la emergencia de ser víctima, ¿no? Por eso, repasemos este caso, también porque está la ley y está la interpretación. Y la interpretación ideológica de la ley, donde que siempre pone en el centro al delincuente. En este caso, digamos, quien lo interpretó podría haber dicho, bueno, pero si él no los perseguía después de que o sea, ya no corría. Lo mismo sucedió con Chocobar, el policía acá. Repasemos el caso, cómo fue. Él había retirado dinero, se había bajado de su camioneta, estaba por ingresar a la casa y ahí lo asaltan. Y ahí lo asaltan, le pegan un culatazo, le rompen el vidrio, le roban la mochila, él se desespera y arranca la camioneta. No es que... Lo que estoy diciendo es, hay tres elementos de la legítima defensa, que son los tres elementos que dice el código. Después la interpretación ideológica de los comunistas que están en las fiscalías hace años, rompiendo todo lo que es el sistema penal, es otro tema. Agresión ilegítima, la hay. Agresión ilegítima, o sea, él no provocó la agresión, él fue víctima de la agresión. Un medio racional para la situación, o sea, él usó su camioneta y el otro tenía un arma. No es que no había nadie, vino y te digo, hola, ¿qué tal? Me das la cosa y vos me pegaste con un hacha. Y la tercera es que no hubo agresión, o sea, previa. No es que el chico se puso en situación de víctima porque antes los agredió. Ahora, ¿qué dice la jurisprudencia y la doctrina respecto al exceso en la legítima defensa? Sí. Le dice, mira, dentro de la emergencia y teniendo como centro a la víctima de la agresión ilegítima, que es este chico de 25 años, dueño de la camioneta, veamos qué opciones tenía de no hacerlo. ¿Era posible que no se suba a la camioneta? Sí, pero también era posible que se suba para recuperar su mochila, porque tenía la guita, andá a saber para qué. ¿Entendés? Digo, él también se puso en riesgo. Una emoción violenta. Sí, pero la emoción de violenta es el análisis individual de su reacción en el juicio. Yo te estoy hablando de un elemento de análisis anterior a ese juicio, que es cómo calificás esto. Porque la emoción violenta puede ser un doble homicidio, que después le bajan la pena por emoción violenta. Yo acá te estoy diciendo, no hay doble homicidio. Claro. En todo caso hay exceso en la legítima defensa. ¿Por qué? Porque su calidad de víctima nunca se rompió. No es que fue a la casa, durmió y el otro día salió a buscar motochorros. Fue instantáneamente, su reacción fue subirse a la camioneta y recuperar su mochila y los chocó. No creo que haya tenido intención de matar. ¿Sí? Claro. Entonces, eso anula el homicidio simple, que vos necesitas la intención y la voluntad de sacarle la vida a otro. Es una reacción instantánea que tuvo de recuperar su dinero. Sí, comprendo que de no haber sucedido el episodio 1, el episodio 2 no hubiese sucedido. Exacto. Ahora,
lamentablemente se escuchan cada vez más casos de inseguridad, muchísimos más, pero de esta justicia por mano propia, o reacción, por decirlo de alguna manera, también se escucha más. Por citar al médico Cataldo, si no recuerdo mal el apellido, o el carnicero, que también fue un juicio por jurado popular, que fue... Jorge Ríos también, que estuvo... Claro. La presión popular hizo que el fiscal revea la situación porque era legítima defensa también. Hay un sector de la sociedad que ante estas noticias, ante estas situaciones, está cansado y hasta de tal vez la tranquilidad de su casa, ¿no? Dice, bueno, estoy de acuerdo. Yo con esto digo, cuestionar un lado, esto no es binarismo, no es que estoy avalando la delincuencia, nada, pero ¿cómo evitar? Porque también estos casos terminan teniendo consecuencias para la víctima que se convierte en un punto, en un victimario. ¿Cómo hacer para evitar esta ley del talión? Bueno, a mí me parece que lo que hay que hacer primero, insisto, volver a poner a la centralidad en la víctima del derecho penal. Si ese chico hubiera tenido la certeza de que si llama al 911, la policía a 2 cuadras detiene a los motochorros, no hubiera salido a buscar su dinero. ¿Entendés? Lo que pasa es que el Estado, y más con este gobierno, que es un gobierno que justifica el delito por origen social, invisibilizando a la mayoría de los pobres que no delinquen. Porque si en este país la condición de pobre fuera la de delinquir, estaríamos en guerra civil. Sí, a ver, 40% de ladrones. Es guerra civil. Entonces, cuando el gobierno agarra a menos del 1% de la minoría pobre que delinque, invisibiliza todo el resto que es el robado por esos, adentro donde falta todo, que es en las villas, porque es la primera línea de inseguridad. Pero el poder baja un discurso que es prodelincuente. De hecho, no desalojan y hasta que no dimos la discusión fuerte de que la usurpación era un delito, el gobierno puso en duda si usurpar era un delito por momentos. Recordá Grabois con Echevere, recordá Guernica, recordá Mascardi, que todavía no está resuelto. Entonces lo que digo es, eso es un mensaje que envalentona a los delincuentes. Y también hay un tema que hay que tener en claro. El delincuente cuando sale a delinquir, y lo digo porque he trabajado con menores delincuentes detenidos muchísimos años buscando que una vez que paguen el daño tengan una oportunidad. O sea, que a mí no me van a contar qué es el sistema penitenciario, la reinserción, la falta de oportunidad de un Estado que le da la espalda a las cárceles. Por ese lado no me van a correr. Lo que digo es, el daño se paga. Y cuando un delincuente sale a delinquir, sabe que tiene 3 opciones y te lo dicen ellos. Que le salga bien y vuelvan, que le salga mal y caigan presos, o que le salga mal y lo maten. Esas son las opciones que les salga mal y vuelvan también. Bueno, que si les salen mal, no vuelven. Si les sale bien, sí. No logran su cometido, pero... Bueno, pero terminan presos. Si no, es que les salió bien y quedaron impunes. Sí. ¿Entendés? Lo que digo es, ellos se arriesgan a morir. Y lo saben. Lo que no podemos hacer nosotros, desde la tranquilidad de nuestro hogar, como decís vos, es romantizar la delincuencia. Porque ¿sabés qué? También los perjudicamos a ellos. Porque los envalentonás para que después o se maten en una fuga, o terminen muertos así, o terminen muertos porque uno tiene, en su casa estaba armado y se defendió, o termine baleado por la policía en un enfrentamiento. Digo, cuando vos justificás el delito, lo último que haces es bajar la violencia. Entonces lo que digo es, vos me preguntás, para evitar la ley del tañón, el ojo por ojo, el Estado tiene que volver a recuperar la mediación entre la víctima y el victimario. ¿Y qué significa eso? Decirle a la víctima, yo te voy a representar porque vos sos víctima de un delito, y decirle al victimario, te juzgo en un tiempo considerable, o sea, corto, como corresponde, te condeno en un lugar sano y limpio, porque no tenés por qué ser torturado en una cárcel porque cometiste un delito, y después te espero para que vos puedas tener la oportunidad de no volver a delinquir. Si volvemos a recuperar la objetividad del derecho penal, seguramente la ciudadanía va a volver a reconstruir la confianza en ese Estado que no está, entonces siente que se tiene que defender sola. Claro. ¿La tuvimos en algún momento? ¿Estuvo en Argentina esa situación? Bueno, yo creo que en nuestra gestión estuvo. Obviamente nos faltó tiempo porque es muchísimo lo que hay que reconstruir, pero yo creo que el liderazgo de Patricia dejó en claro 2 cosas. Primero, que a la policía se la respalda. Se la respalda cuando está haciendo las cosas bien, y es intolerancia cero cuando se convierte en delincuente. Eso fue clarísimo. Pero cuando hace las cosas bien, se la respalda, y si tiene que haber un enfrentamiento armado y tiene que disparar, se la respalda. Y por otro lado, el mensaje a los delincuentes que es, no es gratis robar, ¿eh? Claro. O sea, ¿estás del lado de la ley o estás en contra de la ley? Pero eso, de hecho, en los barrios, por ejemplo, en los más vulnerables, en los fondos, como digo yo, de Varela o de La Matanza, me contaban la mamá de los comedores y algunos curitas que cuando gana este gobierno, con ese discurso muy progresista de Ciudad de Buenos Aires, que no entiende lo que pasa en la fábrica en Varela, no entiende lo que pasa en Claypole con los comerciantes, que tiene frontera ahí en el Almirante Brown, que tienen que atender atrás de una reja, digamos, cuando no tienen
la vivencia cotidiana de la frustración de la gente laburante que es robada, pero cuando sube este gobierno, automáticamente las bandas empiezan a tener más violencia. Y eso que yo te digo se certifica con los índices de criminalística que aumentaron todos los homicidios en ocasión de robo en toda la región de la provincia de Buenos Aires. Directamente con los números. No, claramente, desde la tranquilidad del sillón de la casa, ni romantizar la delincuencia, ni hay que matar a todos. Ni habilitar la justicia por mano propia. Nunca. Ahora, si una víctima se defiende de una agresión ilegítima con un medio racional y no hizo una agresión previa que lo convirtió en la víctima, es legítima defensa. El Código Penal te ampara. Quiero decir con esto salgan todos... No, quiero decir, si te toca una reacción que es la que menos recomiendo, pero si en la desesperación de sentirte robado y a lo mejor esa plata era para comprarse la casa, un pedacito de pagar un crédito, lo que sea, y pensás que se te va la vida y fuiste a buscar lo que es tuyo, estás protegido por una norma. Yo, como siempre digo, evitemos convertirnos en lo que son ellos, pero si lo haces porque no pudiste evitarlo, hay una ley que te ampara. No te convertís en un homicida como el delincuente, porque si no, desamparamos a la víctima y la violentamos más, porque sentimos que nadie le responde. Este chico primero es víctima, después es todo lo demás. Gracias, Florencia Arieto, por haber venido.